Bienvenidos amigos, familia de Nuestra Señora del Encuentro con Dios de NSE. Nos volvemos a encontrar en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios, un espacio semanal que este equipo prepara para todos ustedes semana a semana. Un momento, una entrevista, un tema que nos puede ayudar a crecer y avanzar en la fe. Este espacio se prepara desde la ciudad de Arequipa, el equipo de NSE en Arequipa para todas las estaciones, emisoras, en internet también, donde pueda llegar este pequeño esfuerzo de evangelización. Hoy tenemos la dicha de contar en los estudios. Después de un tiempo, es la segunda vez que vuelve, si no me equivoco, voy a presentar, le alegramos que nos dé un tiempo entre algunos percances y tareas que no le faltarán por lo que voy a nombrar. Saludamos al padre Walter Soto de la Cruz. Él es párroco de la parroquia San Antonio Abad en la ciudad de Arequipa, en el sector de Miraflores, en el distrito de Miraflores. Y con eso ya bastaría, porque los párrocos tienen mucha tarea y emergencias, me imagino. Pero además, él es profesor en el seminario arquidiocesano de esta ciudad de Arequipa, San Jerónimo, con varios cursos. Y además de que él ha obtenido el doctorado en teología, si no me equivoco, sobre la caridad en San Agustín, si no me equivoco. Sobre la gratuidad de la gracia, según San Agustín. Muchas gracias, Padre. Bienvenido y gracias por estar con nosotros para hablar de un tema muy interesante sobre la alegría, por así decirlo, en Cuaresma. Parece contradictorio. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación. Realmente es la segunda vez que me encuentro con ustedes. Realmente agradezco esta oportunidad de poder dirigirme a todos nuestros hermanos en la fe. Gracias, Padre, y la alegría para tantas personas, probablemente en casa, sencillas o hasta solas, que queremos ayudarles a que encuentren a Dios mediante estos temas. La Cuaresma tiene una dinámica, ¿no, Padre? La Iglesia nos la recuerda un poquito y dentro de esto hay un domingo que es algo especial. Pero antes un poquito, ¿por qué no recordamos qué debe significar para nosotros la Cuaresma? ¿Qué significa? Alguno nos puede parecer un poco repetitivo. Cada año la Cuaresma es lo mismo, Padre. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Por qué es importante? La Cuaresma es un itinerario de fe que dura 40 años. Cuadragésima en latín, de ahí viene Cuaresma. Estos 40 días de itinerario, de camino, nos llevan a poder disfrutar de los gozos pascuales. Son 40 días, o como la liturgia misma nos va poniendo en la oración colecta del primer domingo de Cuaresma, que nos lleva a poder profundizar en el misterio del conocimiento de Cristo. Estos 40 días, ¿no?, se caracterizan por ser un tiempo de encaminarnos con Cristo en la penitencia, aunque la Cuaresma en sus inicios, cuando ha nacido, no tenía este aspecto ascético penitencial, sino tenía un aspecto preparatorio para la Pascua, los ayunos pascuales, y también tenía un aspecto festivo, ¿no? Porque la Pascua, la resurrección de Cristo, la vigilia pascual, para la iglesia primitiva es igual para nosotros. Para nosotros los cristianos del siglo XXI, la Pascua es el centro de nuestra fe. No es el Cristo crucificado y muerto, ¿no?, el único. Ciertamente en nuestra zona tenemos mucha devoción a Cristo crucificado, como el Cristo de la Caridad en Arequipa, que es bellísimo, pero sin embargo necesitamos pasar a la Pascua, a la resurrección de Cristo. San Agustín decía una cosa interesante, ¿no?, que lo propio del cristiano no es creer en que Cristo haya muerto. También Pilato creyó que Cristo ha muerto, también los judíos han creído que Cristo ha muerto. Lo propio del cristiano es creer en Cristo resucitado, claro, ¿no? En la fe en la resurrección, que un muerto haya vuelto a la vida, y eso es Jesucristo. Claro. Jesucristo ha vuelto a la vida, pero no a una vida terrena, sino transformado, como dice San Pablo en la carta a los
Corintios, ¿no?, que se siembra corrupción, resucita incorrupción, ¿no? Entonces es este el tema central. Y toda la Cuaresma después ha tenido un aspecto ascético, penitencial, y que nos lleva a este gozo de la Pascua. Hay un texto de San León Magno, ¿no?, que en sus sermones hacía referencia de que la Cuaresma es como un retiro de 40 días para poder prepararnos a la Pascua de la resurrección. O como San Agustín, un poco antes, San Agustín muere en el 430, León Magno es papa del 440 en adelante, pero ya es el tema que se vive en aspecto penitencial por el catecumenado y todo lo demás. San Agustín, por ejemplo, en un sermón a sus fieles, iniciando la Cuaresma, les exhortaba a pensar más en el alma que en el cuerpo. Les decía textualmente que es un tiempo para pensar más en el alma que en el cuerpo. Con lo cual, San Agustín no es un dualista, ¿no?, para separar alma y cuerpo, sino en el lenguaje patrístico, cuando se habla del alma, como en el lenguaje bíblico, se está haciendo referencia a la persona completa, ciertamente, ¿no? Con el tema del cuerpo, San Agustín está hablando de la penitencia, de las renuncias, de las mortificaciones, el ayuno, la limosna, la oración, todos que son prácticas cuaresmales. Padre, eso está realmente muy interesante. Me surgen dos preguntas. Voy a tomar esta. ¿No está un poco superado en este siglo XXI hablar de penitencia, renuncia? ¿No es por qué los cristianos muestran este sentido negativo de la religión? ¿Por qué si la religión es amor, es no sé, una alegría? Y pareciera que al hombre de hoy más está esperando, digamos, una religión así, ¿no? Más que le hable, que le pinte lo bonito. Pero hablar de renuncia, de sacrificio, de penitencia, padre, usted está volviendo a la Edad Media, ¿no? Bueno, eso sería otro tema muy interesante para hablar, todo lo que se le ha pintado malamente. ¿Qué podríamos decirle a personas que digan así, ¿no? Porque hasta que me dicen que Dios es amor, qué bonito, pero ya renuncia y sacrificio, mejor me cambio o cambio de canal. Así es, ciertamente el Dios es amor, ¿no? Pero el amor no es Dios, como decía Lewis, ¿no? Cuando se idolatra al amor, ¿no?, entonces se ha destruido el amor mismo, ¿no? Dios es amor, dice el apóstol San Juan, ¿no? Y el Papa Benedicto, en esa bellísima encíclica Deus Caritas Es, nos ha abierto los ojos para poder ver que la Iglesia, al hablar de la penitencia, al hablar de la ascesis, de una renuncia, no opaca, no quita el amor, ¿no? Lo que el amor verdadero requiere renuncia. Un esposo, ¿no?, si quiere amar de verdad a su esposa, requiere esa renuncia a otros amores, no solo de otra dama, sino renuncia a muchas otras cosas lícitas, ¿no? El esposo que prefiere pasar el día con los hijos, con la esposa, en lugar de pasar con los amigos, en viajes, implica una renuncia. Ahora bien, en la vida cristiana, la renuncia, la penitencia es muy importante. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido de la penitencia? Es primero a raíz de los pecados. El pecado tiene una consecuencia, ¿no? El pecado tiene una culpa, dos dimensiones, la culpa y la pena. La culpa se perdona en la confesión y la pena hay que ir
completando, ¿no? Pagando, digámoslo así, ¿no? Por las penitencias, ayunos. A veces esto no se entiende, ¿no? ¿Qué es la culpa, la pena? Es como, pongo yo un ejemplo, si yo me presto, si tú me prestas un auto, ¿no? Y yo voy y lo choco, ¿no? Y naturalmente yo vengo y te pido perdonen por chocar tu auto, y eso es como la culpa, ¿no? La culpa, me perdonas, pero ¿cuál es la pena? Que es la consecuencia que yo tengo que arreglar el auto, que es lo mínimo, ¿no? Igual en el pecado, la culpa es como que si yo choqué, me confieso, Dios me perdona, pero hay unas consecuencias que he arrastrado por mi pecado, que es una ofensa a Dios, que es infinita. El sacerdote me da una penitencia congrua, según los pecados que he confesado, pero eso no basta, no basta. Este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo penitencial, el color morado, por ejemplo, que no se canta el Gloria ni el Aleluya. No hay flores no hay tampoco, flores. La ceniza. ¿No? La miércoles ceniza. Hay signos que nos invitan a una liturgia no triste, sino sobria, ¿no? Una liturgia sobria, porque la liturgia, ¿no? Es alabanza a Dios, ¿no? Poder dirigirnos a Dios, a Dios Padre, por medio del Hijo que se ofrece y en el Espíritu Santo, ¿no? Que actualiza esa liturgia. Por tanto, ninguna misa es triste, ni tampoco ninguna misa pues es una fiesta al estilo de la fiesta que nosotros entendemos. Eso pienso que quizás respondo la primera parte. La segunda parte de si debemos abandonar, si la Iglesia habla de penitencia, de renuncia, pero no es el único aspecto. O sea, en toda nuestra vida humana, hay sufrimientos, hay renuncias. Una persona que necesita bajar de peso tiene que privarse de comida, de chocolates, de sus gustos. Por la salud, por la salud, por tantos motivos. Igual también el cristiano que quiera alcanzar la santidad necesita no solo renunciar a los pecados mortales, sino también practicar aquellas actitudes, virtudes y aquellas prácticas cristianas que ayuden al cristiano a poder alcanzar la santidad. Y de hecho la palabra ascesis es justamente eso, ¿no? Indica a un deportista, por ejemplo, que tiene que hacer una serie de ejercicios, ¿no? Una dieta, sus prácticas cotidianas para poder alcanzar una meta. Igual el cristiano en la ascesis es ejercitarse, ¿no? En la vida cristiana, alcanzar una virtud, alcanzar la santidad. San Pablo dice de un modo bello, dice, nosotros corremos hacia la meta no para alcanzar una corona que se marchita, ¿no? En las Olimpiadas griegas, sino que alcanzamos una que no se marchita, la vida eterna, ¿no? Que es la santidad. Padre, esto es, como usted mismo dice, bellísimo porque, a ver, ya nos marcan la primera pausa del programa, pero creo que puede ayudarnos el aclarar ahora en la Cuaresma. Me ha venido a la mente la palabra como una higiene, no sé, despojarme de cosas innecesarias para ir a lo esencial. Se me viene... Y la pregunta más o menos respecto a esto era, Padre Walter, como usted dice, en esta preparación, en este camino que nosotros tenemos que tener para la Cuaresma, no podríamos caer en una especie de, aquí al arzobispo de la ciudad le gusta mucho mencionar, y la Iglesia lo recuerda, en un voluntarismo, ¿no? Porque... a alguno le gustará más la dimensión deportiva, ¿no? Como usted lo ha puesto.
pero otros se sentirán tumbados, no, yo no me levanto ni en las mañanas. La Iglesia, ¿qué nos enseña? Nuestra fe en esa totalidad de la persona, ¿no? Lo que ella le envuelve, para vivir, por ejemplo, estas prácticas cuaresmales, el ayuno, la renuncia, soy yo, porque claro, lo podría reducir todo solo a vivir interiormente. Sí. Yo puras intenciones buenas, pero, y lo otro también, pues a lo mejor yo soy como una, no sé, la soberbia, ¿no? Que a veces nos engreímos. Le voy a dejar como esta pregunta, porque me marca prácticamente la pausa, y para que nos ayude a ver cuál es el sano discernimiento, equilibrio que el cristiano de a pie, el sencillo, tiene que tener. Lo dejo en puras intenciones, yo quisiera ayunar, yo quisiera... o también pues vemos a, no sé, a los faquires en la India, ¿no? Que son penitentes, duermen en camas de clavo, pueden ser mucho más penitentes que los cristianos. Entonces, ¿es eso? ¿Ellos son mejores cristianos? ¿Podrían hacer mejor cuaresma que nosotros? No lo sé. Le dije un poquito, nos hemos desviado un poquito, pero puede ayudar, creo, para entrar en esta dinámica de la cuaresma. ¿Le parece, padre? Muy bien. Muy bien. A los amigos de NS, brevísima pausa. La alegría en el dolor. Nos visita el padre Walter Soto de la parroquia San Antonio Abad del distrito Miraflores en Arequipa. Enseguida continuamos. Continuamos en este programa Es el Encuentro con Dios, este segundo bloque de la entrevista a nuestro invitado que está hoy aquí, el padre Walter Soto de la Cruz. Él es doctor en teología, no recuerdo bien, se lo voy a dejar a él para que lo diga. Él es párroco de la parroquia San Antonio Abad en el distrito Miraflores de Arequipa, Perú, y es profesor también en seminario San Jerónimo de varios cursos. Le agradecemos, padre, que esté aquí nuevamente, y como decíamos, agradecemos también a una amiga, la señora Jessica, que nos ha ayudado a preparar un poco, pero de todo lo que ha preparado, los temas, apenas hemos avanzado un 10% para que vean qué rica es nuestra fe y qué aplicación puede tener, y seguro Dios mediante el Padre podrá volver en otra ocasión, ya lo coordinaremos para seguir avanzando, porque es un tema muy, muy actual, padre. El hombre de hoy, el hombre del siglo XXI, le huye al dolor. Varios papas, de otro modo, usted me lo decía ahorita en la pausa, hay una exaltación del placer exagerada. Entonces, por eso, cuando la Iglesia propone estas cosas, pareciera anticuada. Bueno, le dejo la palabra, hemos dejado una pregunta y un tema que se está abriendo. Padre, adelante. Muy bien, Hernán. Mencionaste la palabra despojarse. Ciertamente, la cuaresma es un despojarse de los pecados. No es como un barco que va surcando los océanos, se va llenando del lastre, y el lastre es un peso muerto para el barco. Entonces tienen que sacar al astillero, quitar ese peso muerto. Igual también en nuestra vida cristiana, durante todo el año hay pecados que vamos arrastrando, y en la cuaresma, ¿no? La Iglesia, al darnos este tiempo, que es madre, nos ayuda a despojarnos de ese lastre de nuestros pecados, ¿no? La cuaresma es un tiempo especial que nos ayuda a luchar contra los pecados de nuestra vida. Y en ese sentido se entiende como San Jerónimo decía que a Cristo desnudo, contemplando a Cristo en la cruz, a Cristo desnudo hay que seguirlo desnudo. San Jerónimo es un padre de la Iglesia penitente, estaba en el desierto, la iconografía de San Jerónimo a veces aparece como cardenal escritor, pero también aparece mirando una cruz con una piedra en la mano para achancarse el pecho, y una calavera que indica la meditación sobre la muerte, que muchas veces, como comentábamos, no puede parecer extraña para nuestra sociedad, pero hay que enmarcarlo. Ciertamente Dios
no a todos nos llama a chancarnos el pecho con una piedra. A San Jerónimo le llamó una vida especial, ¿no?, de consagrado, de estudios bíblicos. Pero a todos los cristianos nos llama a una vida de unión con Dios, ¿no? Esta vida de unión con Dios que implica el amor a Dios, la alegría de la Pascua, la alegría de sentirnos amados por Dios, también la penitencia, el ayuno, la limosna. Y hablando del ayuno y la limosna, respondo a la pregunta que me has hecho, si todo esto es parte de mí, de un voluntarismo, porque yo decido ayunar y ayuno y basta eso para salvarme, y no es así. Toda la vida cristiana está alimentada, o como San Agustín decía, en toda la vida cristiana, en todas las obras buenas del cristiano, la gracia de Dios, ese Dios mismo actuando en nosotros, eso es la gracia, el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, es el que suscita. El Concilio de Florencia, de Orange II, ¿no?, Orange del 529, citando a San Agustín, afirma que todo deseo de obra buena, incluso el pensamiento de una obra buena, es fruto de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, suscita toda obra buena ese deseo de responder a la llamada de la Iglesia de ayunar miércoles de ceniza, por ejemplo, es suscitada por la gracia de Dios. Suscita, lo sustenta, es decir, en el momento nos acompaña la gracia de Dios y posteriormente también, ¿no?, acompaña, valga la redundancia, ¿no? Es decir, al inicio, en el acto, y después está la gracia de Dios. De tal modo, hacer ayuno, hacer limosna, no es una filantropía nada más para el cristiano, sino lo hacemos por amor a Dios. Y en esto se convierte en una obra santa, que nos santifica, ¿no? Ayunar por una imposición, o porque porque tengo una voluntad firme, decido ayunar, un día, 2 días, pero después uno que decide ayudar, pero no cuenta con la gracia de Dios, sino cuenta con su fuerza de voluntad, un día ayunará, otro día, después de 3 días de ayuno, estará con un genio insoportable, por ejemplo, ¿no?, que en la familia, ¿no?, ya no va a crear discordia al otro, entonces ese ayuno no le ayudó, ¿no? En cambio, cuando uno ayuna o da limosna con alegría, como dice la Escritura, entonces no es buscar sentirse bien, no es tampoco que yo he pecado durante todo el año mucho, entonces para tranquilizar mi conciencia, entonces ahora tengo que ayunar, sino que en ese acto, ¿no?, que es un acto de don, de gracia de Dios, encuentro ese amor de Dios. De tal modo que el Evangelio de Jesucristo dice que el que ayune no desfigure su cara. No desfigure su cara. Es decir, si yo en el ayuno me encuentro con Dios, puedo pasar un poco de hambre. Hay muchísimas personas que comen una vez al día, ¿no?, y que ayunan toda su vida a raíz de la pobreza, todo lo demás. Pero si yo me encuentro en ese ayuno con Dios, entonces hay una alegría profunda dentro de sentir, vivir, experimentar la presencia de Dios en mi vida. Claro. Ayuno y limosna están sujetadas, sustentadas, alimentadas por la oración. Entonces todo es don de Dios. Jesucristo a la samaritana le dice: si conocieras el don de Dios
Y eso es lo que a veces nos falta, conocer el don de Dios. Y para concluir la pregunta que me has hecho, hay un tema que has hecho referencia, aunque no directamente, que es el pelagianismo. Monseñor Javier ciertamente habla de este tema varias veces, nuestro arzobispo, pero también el Papa, ¿no? Por ejemplo, en Gaudete et Exsultate, en el segundo capítulo, habla de los peligros contra la santidad, que es el gnosticismo y el neopelagianismo. Y los peligros del neopelagianismo son muy dañinos, porque pensamos, si uno vive de ese modo, porque piensa que uno mismo puede obrar su salvación. Y no es así. La salvación es un don de Dios, es un don de Dios, un regalo de Dios que requiere una respuesta libre del cristiano. Esta respuesta libre se llama la cooperación a la gracia. Entonces el ayuno, la oración, la limosna, las penitencias, las peregrinaciones como a Chapi, todo esto es respuesta a la gracia de Dios. O sea, son prácticas que el pueblo fiel siempre las ha tenido desde los inicios, me imagino, prácticamente de nuestra iglesia actualmente, y van en consonancia de toda esta enseñanza de la iglesia, de esa, como usted bien ha dicho, tenemos que cooperar a la gracia y no deberíamos abandonar estas prácticas, aunque a veces cada vez parecieran ser menos populares, ¿no? No gusta predicar a veces y que se enseñe este asunto, pero es importante. Sería para otro tema, padre, pero también cuál sería, ¿no? Yo lo dejo aquí como una pregunta grande, quizá para otra entrevista, otro tema porque uno puede quedar, si todo es gracia también y es verdad y cooperamos, ¿cuál es también el papel de la voluntad? ¿No? Habría que rehabilitarla quizá, claro, ¿no? También. Ciertamente, cuando hablamos de la gratuidad de la gracia, de la primacía de la gracia, que ya el Papa Juan Pablo II, en esa bellísima carta de Novo Milenio Ineunte, hablaba, no quiere negar la voluntad, la inteligencia, mucho menos la libertad. Es decir, el cristianismo requiere la libertad, la santidad requiere la libertad. Sin libertad no hay santidad, sin libertad no hay cristianismo. Papa Benedicto tiene una expresión, ¿no?, que el Evangelio no crece por imposición, el Evangelio crece por atracción. Así es. Eso está realmente, creo que resume muy bien lo que debe ser un sano equilibrio, ¿no? Que es lo Así que es. cuesta en toda la... Se me ocurre ahora, padre, y para tratar de avanzar, mire a dónde nos ha llevado el Espíritu, pero ojalá les sirva a todos los que nos están viendo, escuchando, y concretamente alguna señora, mamá en casa podría decir, bueno, esta explicación es muy bonita, ¿y yo cómo puedo hacer para vivir bien mis prácticas penitenciales? Por ejemplo, ya sea el mismo ayuno, algún sacrificio más que pueda hacer, la limosna. Yo le preguntaría a usted, por ejemplo, es importante, en cuanto sea posible, la dirección espiritual. ¿Qué pasa si yo estoy medio enfermo, enfermita, o tengo muchas labores y cosas, y como usted ha dicho, si estoy ayunando 3 días, mi carácter se pone de ogro y en casa estalla. Insoportable, sí, ¿no? Claro. Realmente no son las únicas prácticas cuales ciertamente Mateo en el capítulo 6 nos pone oración, ayuno, limosna, pero también es importante que la Cuaresma nos lleva a unas prácticas ya no solo corporales, sino también espirituales, como por ejemplo la paciencia, el dejar de murmurar, dejar de juzgar, dejar de mentir, dejar de robar, ahora con la corrupción, ¿no? O sea, cómo afecta a mi vida personal la Cuaresma, porque la Cuaresma me tiene que llevar a un cambio de vida. El ayuno, la oración me lleva a un cambio de vida. No porque ayuno
ay, es que ya ayuné, pero sigo murmurando. Entonces no hay una coherencia, no hay una coherencia. Pero tampoco dice, ¿no? Tampoco despreciar lo uno por lo otro. Es que yo dejo de murmurar, pero desprecio el ayuno. No, y no es así, no se desprecia ninguno. Lo que se busca es equilibrar y que haya una coherencia. Así como hay una coherencia, una armonía, una síntesis entre Dios y el hombre, no hay una oposición entre gracia y libertad, ¿no? Igual también no puedo yo despreciar unas prácticas como, yo que sé, el ayuno, por hacer algo más espiritual, más valioso, que es el no pelear en mi casa. ¿Es importante no pelear? Sí es importante, pero también es importante no ayudar, porque ayunando me pruebo conmigo mismo. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque Dios me ayuda a realizar esa práctica cuaresmal. Entonces la práctica, el ayuno, todo esto, no es para buscarme a mí, es para buscar a Dios. Y por eso la cuaresma nos ayuda a profundizar en el conocimiento del misterio de Cristo. El misterio de Cristo que va en ascenso, ¿no? Cristo que es tentado, primer domingo, por ejemplo, ¿no? Poder vencer las tentaciones con la ayuda de Jesucristo que ha vencido las tentaciones. De tal modo pienso que cada uno tenemos la posibilidad, todo cristiano, tenemos la posibilidad de poder realizar una práctica cuaresmal. Alguno dará más énfasis a uno, ¿no? Al ayuno o a la limosna. Quizá todo el año no has hecho limosna, con el pretexto de que estamos en pandemia. Entonces es tiempo para hacer limosna, porque Dios provee. Mirad las aves del cielo, dice Jesucristo. No siembran, no cosechan y Dios las alimenta. Mirad los lirios del campo, no tejen, no hilan, no tejen, y Dios las viste de belleza, de hermosura, y realmente Dios provee, ¿no? Y en este tiempo de pandemia creo que todos hemos experimentado la cercanía de Dios, el amor de Dios, también en los sufrimientos, pero también hemos visto cómo Dios provee todo lo necesario, todo lo necesario. Qué bello, Padre, qué bello. Nos toca ya la última pausa en un momentito y quizá para tratar de centrar también de lo mucho que ha quedado y ojalá para otro encuentro, usted ha hablado de esta dinámica de Cuaresma que va en ascenso y precisamente Cuaresma caracterizada por ese color morado, penitencial, el sacrificio, la oración, que tanto nos cuesta. El tercer domingo, si no me equivoco, tiene una característica un poco especial. El cuarto domingo. Perdón, gracias, Padre. El cuarto domingo tiene una característica especial. ¿Por qué no nos va adelantando un poquito de qué se trata en esta dinámica de estos domingos de Cuaresma? Son 5, ¿verdad? Sí, entonces el cuarto domingo de Cuaresma es el domingo de letare, de alegría, ¿no? Y realmente es un anticipo ya de la Pascua, como un descanso, ¿no? El peregrino necesita, antes de llegar a la meta, descansar, ¿no? Como Elías en el desierto, sí. ¿No? Mientras iba en el desierto, encuentra el alimento, ¿no? Que le lleva el ave, ¿no? El pan y el agua. Y también el cristiano en este tiempo de ascesis, de penitencia, de este camino cuaresmal, ¿no? Hacia la Pascua, encuentra un descanso, un oasis que es el domingo de letare. Le invito a la pausa, ya nos toca, pero para que nos siga explicando este significado, este pequeño destello en toda la Cuaresma. Estamos con el Padre Walter Soto de la Cruz, párroco de la parroquia San Antonio Abad en Arequipa, Perú, en el distrito de Miraflores. Enseguida continuamos en este programa de Hacia el Encuentro con Dios.
Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Aquí en los estudios de NS Perú, en la ciudad de Arequipa, nos acompaña el padre Walter Soto de la Cruz, a quien le agradecemos que se haya dado un tiempo para estar con nosotros. Él es párroco en la parroquia San Antonio Abad y con eso ya es bastante. Sabemos nuestros párrocos cuánto trabajo tienen. Pero además es profesor en el seminario arquidiocesano de la ciudad de Arequipa, el seminario San Jerónimo, con los cursos de dogmática. Él es doctor en teología y nos viene comentando acerca, estábamos intentando hablar de esta como alegría en el dolor, el significado de la alegría en el tiempo de la Cuaresma. Así que, Padre, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, querríamos un poco ahora centrarnos en esta dinámica de la Cuaresma, en este cuarto domingo, nos corregimos, cuarto domingo, que la Iglesia le llama el domingo de letare, de alegría, ¿no? No es de gaudete, eso es en Pascua. En Adviento es de gaudete. Perdón. Domingo. Entonces, me gustó mucho este símil, esta semejanza que usted hizo. El peregrino, cuando ya va llegando cerca a su meta, hace una pausa y ya sabe que está cerca. Y él este domingo... Y refuerza. Retoma, ¿no?, las fuerzas. Es verdad. Recupera las fuerzas, ¿no? ¿Qué más podríamos enseñar, decir, incluso de varios signos que me parece la liturgia ese día hace una pausa incluso en lo externo, Padre? Así es. Ciertamente este domingo cuarto de Cuaresmas, que se llama Domingo de Letare, toma el nombre de la antífona de la Santa Misa, ¿no? Festejad a Jerusalén, gozad con ella, ¿no? Y se parece bastante al tercer domingo de Adviento, que es el domingo de Gaudete, que es el domingo de gozo, porque en ambos domingos se utiliza, por ejemplo, el color litúrgico rosado, ¿no? En la casulla el sacerdote tiene la posibilidad de poder utilizar una casulla rosada para poder indicar esta alegría, este gozo. Luego, las flores, hasta Cuaresma en las flores es más sobria, pero el domingo de Letare se pueden poner flores, cantos más festivos, ¿no? Cantos festivos, ciertamente no el Gloria ni el Aleluya, ¿no? Se pueden iluminar mejor, ¿no? Y todo esto, pues, indica, ¿no?, ese gozo, esa alegría de experimentar el amor de Dios, de poder ver cómo en ese domingo no se puede ver la cercanía ya de Dios, la cercanía de nuestra salvación, se acerca nuestra salvación, se acerca el misterio pascual, ¿no?, la Pascua de Cristo, que es el centro de nuestra fe. Usted lo había mencionado bien al inicio también respecto a esto que ha dicho. Claro, si San Pablo lo dirá, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. En este domingo ya cerca a la Pascua, al Tríduo Pascual, a la Semana Santa, Padre, y con este símil de la peregrinación, ¿no? Bueno, si uno ha estado peregrinando con estas prácticas cuaresmales que hemos visto que tienen absolutamente sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa si a lo mejor toda la Cuaresma no me he enterado ni he vivido que es Cuaresma, ¿no? ¿Puedo todavía iniciar? ¿Puedo todavía, no sé, este camino de... Todo tiempo es oportuno, ¿sí?, ¿no? El Señor nos da estos 40 días. Muchas veces no todos los 40 días nos hemos enterado de que es un camino hacia la Pascua de Cristo. Quizá un domingo, faltando unos cuantos días, o en ese domingo de Letare, ves a un sacerdote con casulla rosada y que parece extraño, y uno pregunta y se entera que estamos en Cuaresma, ¿no? Y uno puede olvidarse por muchos motivos, no por malicia, sino por tantos motivos, por la enfermedad, la pandemia, los sufrimientos, o también los afanes de la vida, ¿no?, del mundo, y entonces
el Señor nos da todos estos 40 días, aunque sea el último día, poder enterarnos. Lo más importante es que podamos descubrir, ¿no?, en nuestra vida esta llamada de Dios. Uh-huh. Ha mencionado una pregunta que yo la tenía allí, me la ha recordado cuando explicamos un poco el sentido de la cuaresma, las prácticas cuaresmales. La providencia, sin lugar a duda, ha querido que vivamos este año, este tiempo, en una circunstancia muy compleja. Por cierto que no es nueva en la humanidad, que en otros tiempos de la historia se ha dado, pero ahora también lo hemos vivido de cerca, que lo seguimos viviendo, que es todo lo relacionado con este carácter de la epidemia que se está viviendo. Espiritualmente, Padre, que debería ser el primer matiz o punto que deberíamos reflexionar, ¿podríamos hacerle una semejanza a una especie de gran cuaresma, de invitación al hombre en general de este tiempo a reflexionar sobre cosas esenciales, cosas que no está haciendo bien? ¿Podríamos darle esta lectura usted mismo en la parroquia con los fieles? Desde la fe, ¿qué podríamos decir, Padre? Ciertamente, esta pandemia puede verse como una gran cuaresma. Se puede utilizar ese símil, pero la pandemia nos ha invitado a poder volver a lo esencial, a poder ver en nuestra vida qué es lo esencial y qué es lo superfluo. Y muchas veces incluso los cristianos hemos dado la vida por lo superfluo, por la añadidura, como dice Jesucristo, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Este tiempo de pandemia, muchas veces con los templos cerrados, ¿no?, a raíz de las olas, contagios, y es importante también para poder vivir nuestra fe con radicalidad. Israel, cuando estaba en Babilonia exiliado, no tenía templo donde adorar a Dios, pero tiene la Torá, la palabra de Dios. Entonces Israel se reinventa. Inventar viene de un verbo latino invenio, que es encontrarse, llegar, venir, ¿no? Este encontrarse. Israel se encuentra con su realidad, inventa la sinagoga en Babilonia. Inventa la sinagoga, y entonces Israel se encuentra con Dios en la palabra, ¿no? Nosotros en esta pandemia, los cristianos, nos encontramos con Dios porque Dios se hace cercano al que sufre, que no lo abandona, cercano a nosotros. En el tema de la misma oración, para encontrarse con la palabra. El Papa Francisco hace unas días, semanas, decía en el Ángelus: no tengamos miedo a hacer oración, a ir al desierto respecto al primer domingo de esta cuaresma, para poder encontrarnos con el Señor. Y como se ha hecho el mundo tan agitado a veces, no es fácil hacerlo. Claro, el desierto, ¿no?, y de hecho que estar encerrados en casa, para muchos ha sido un desierto, un volver al desierto. Pero el desierto puede ser lugar de encuentro con Dios, porque en el desierto no hay nada que me distraiga para dedicarme a Dios. Oseas dice: la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. No estar solos, no hay nada que te distraiga más que dedicarte al otro. En cambio, pero también la pandemia, pienso que puede tener un efecto negativo para algunas personas, y sobre todo cuando uno no está firme en la fe, o el sufrimiento, ¿no?, como el dolor, la enfermedad, la muerte, puede ser para algunas personas motivo de pérdida de fe. Es verdad. ¿No? Porque, aunque ya sería esto otro tema bellísimo, ¿no?, el sentido del dolor, ¿no?, el sentido de la muerte. Algunas personas han perdido la fe, pues he pedido que Dios le cure a mi mamá. Mi mamá se ha muerto, por tanto Dios no existe. No, a Dios no le interesa a mi mamá, mucho menos yo. Entonces me aparto. Pero también en esta pandemia hay muchas personas que han vuelto a encontrar, ¿no?, la fe.
que han vuelto a encontrarse con Dios y han sido en las transmisiones virtuales de las Santas Misas asiduos participantes, ¿no? Y espero que también puede tener otro efecto esto, ¿no? Que una comodidad desde la casa y ya no querer ir al templo cuando los templos se van a abrir, ¿no? Si Dios quiere este lunes se abrirán, y poder volver a la misa presencial, porque la iglesia, como decía el Papa Francisco, fue fundada como una comunidad, no una comunidad virtual, sino una comunidad presencial de hermanos que se aman en la verdad, ¿no? Entonces tiene sus riesgos, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? Lo más importante es que ahora si uno se ha encontrado con Jesucristo en esta pandemia, ¿no? Que podamos aferrarnos, podamos adherirnos, y esto es lo que dice la palabra creer, indica esa adhesión, una unión, ¿no? Como la cinta adhesiva, cuanto más fuerte, ¿no? Te adhiere mejor, ¿no? Cuanto es más pequeñita, pues puede romperse. Igual también nuestra fe sea una adhesión firme a Jesucristo, ¿no? Adherirnos a Jesucristo. Pero si alguno en esta pandemia también ha dudado del amor de Dios, de que se ha enfadado con Dios, de que le ha echado la culpa a Dios por los sufrimientos, recordemos que de Dios no vienen los males. De Dios hemos recibido todos los bienes. Dios no ha creado el mal. El mal ha entrado por un uso indebido de la libertad del hombre. Claro. ¿No? Dios no ha creado el mal. El mal no está en la creación de Dios, no ha salido de las manos de Dios. Lo que Dios permite, ciertamente permite, porque respeta nuestra libertad. Cuando uno quiere obrar el mal, no está Dios en cada momento, ¿no? Moviendo a uno para que no obre el mal, ¿no? Como los soldaditos, cuando uno era niño, habían los soldaditos, ponían los dos bandos y uno iba moviendo, quién se moría, quién no se moría, ¿no? Dios no obra de ese modo. Dios respeta tu libertad, mi libertad, ¿no? Incluso cuando en nuestra libertad le demos la espalda, rechacemos a Él y obremos el mal. Qué misterio, cómo nos amará Dios que permite eso. Padre Walter, y para ir como cerrando, ya nos toca despedirnos, y como palabras finales, para más de uno, como usted ha dicho, a lo mejor el horizonte, el futuro, se presenta como algo incierto. Lo que está por venir, este cambio de época, etcétera, ¿no? Nosotros, usted mismo, pastor de almas, ¿qué le podríamos decir a raíz también de este domingo de Letare, de este simbolismo que hemos tratado de explicar? ¿Tiene el cristiano razones de esperanza? ¿Puede aún esperar algo? Porque pareciera a veces que nos han dejado nuestra buena suerte en este mundo en manos de poderosos. Ciertamente, en medio de todos estos acontecimientos, algunas personas pensaban que cuando se cerraron las iglesias decían, ¿no? El demonio está gobernando, las ideologías ya han vencido, y la iglesia siempre ha vivido perseguida. Y la iglesia siempre, aunque perseguida, ha existido. Los emperadores han perseguido a sangre. También en nuestro tiempo hay persecución, quizá más sofisticada, quizá de un modo distinto, hay persecución. Pero hay una realidad, que ya no estamos en una época de cristiandad donde todo el mundo era cristiano. Estamos en una época de posmoderna, como se llama, una época en la cual los cristianos tenemos esta misión, esta gracia de poder vivir con radicalidad, pero ya no en masa, sino en pequeños grupos, ¿no?
la iglesia, ¿no? Llegará un tiempo, lugares que son una minoría, pero será una minoría que sea fecunda, porque la misión de la iglesia es ser luz para este mundo, pero dice San Juan que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Qué misterio. Pasa esto. Claro, claro. ¿No? La iglesia, su misión es ser sal, poder salar, preservar Fermento de la también, corrupción, ¿no? y ser fermento. ¿No? Fermento, un poco de levadura fermenta toda la masa. Unos cuantos cristianos, 12 apóstoles, ¿no? Han fermentado, han transformado el mundo, ciertamente con la ayuda de Jesucristo. Y a esto estamos llamados, ¿no? Queridos hermanos, y esto es el cristianismo, ¿no? Poder vivir con radicalidad, ¿no? No existe ese soy cristiano a mi modo, ¿no? Que es frecuente, ¿no? No mato, no robo, ¿no? Pero eso públicamente, ¿no? Pero en lo oculto yo no sé qué cada uno lo que hace, ¿no? Y el llamado a la santidad que usted nos ha dicho además, que el cristiano está. Pues nos quedamos con ese vivir con radicalidad el amor, nuestra fe. Y nos tenemos que despedir. Padre Walter Soto de la Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá podamos reunirnos en otro momento para terminar varios temas que están aquí u otros que surjan. Y le pedimos, como los sacerdotes que nos visitan, que nos regale la bendición para todo el equipo y los oyentes y televidentes al despedirnos. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. A todos ustedes, hermanos, les invito a poder vivir santamente esta Cuaresma y poder vivir con gozo, con alegría, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos todavía cómo vamos a vivir esta Semana Santa. El año pasado lo vivimos cada uno en casa, pero ya nos ha enseñado la experiencia de poder prepararnos para poder vivir esta Cuaresma, esta Semana Santa en familia, porque la familia es la iglesia doméstica. Que el Señor les bendiga a todos, una santa Cuaresma. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre Walter Soto, muchas gracias. A los amigos también de NS. Muchas gracias. Gracias por su sintonía. Hasta pronto y sigan con nuestra programación.